Hola, hola corazones, bienvenidos a la clase número 1 de este nuevo curso de mandalas, en donde les quiero enseñar a dibujar mandalas del estilo Zentangle. Es un estilo muy diferente a los mandalas del curso anterior. Para quienes no estén informados de mis otras clases de mandalas, les quiero mostrar algunos trabajos por si les interesa aprender este otro estilo. Estos son mandalas con la técnica del puntillismo. Y también tengo estos otros que son con la técnica de trazos con pinceles liner. Ahí para que vean bien los diseños. Quiero mostrarles la diferencia en trabajos. Este estilo es un poco más complejo que la del puntillismo, pero finalmente tienen la misma filosofía para crearlos. Solo cambian las herramientas con las que se pintan. Bueno, también les enseñé a utilizar las herramientas de punto a través de esta guía para practicar el puntillismo, practicar el pulso, sacar algunos patrones, algunos diseños. Les enseñé también otra guía que es para practicar los trazos, para crear mandalas con pinceles liner. También les enseñé otra guía, que es esta, para armonizar colores en los mandalas. Les enseñé una metodología muy personal para que ustedes puedan combinar colores en sus mandalas a través de este libro, que yo lo utilizo siempre cuando estoy pintando. Voy consultando aquí los colores. Y finalmente también les enseño a crear sus propias pinturas acrílicas y les comparto estas guías que son mezcladores de colores que he creado para mí, y también les comparto todo esto. Así que nada, solo decirles que todo este material que les estoy mostrando está disponible en PDF totalmente gratis para ustedes. No tienen que inscribirse a ningún lado ni comprarlo. La verdad que los mandalas han sido una puerta de sanación en mi vida, y compartir todo esto con ustedes sin nada a cambio y de manera gratuita es mi manera de agradecerle a la vida y a Dios. Así que para que ustedes lo sepan, todas mis clases contienen material descargable gratis. Los enlaces los van a encontrar en la descripción de cada video. Así que bueno, después de esta breve introducción, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Y los materiales que van a necesitar son sumamente sencillos. Vamos a usar un lápiz grafito y una goma. Y lo más importante son estos lápices tiralíneas o calibradores. Así es como los pueden encontrar en el mercado. Yo la verdad que ocupo solamente estos dos para hacer este tipo de trabajos, pero les quería mostrar este de la marca Pigma, que me encantan. Solamente tengo este de 2 milímetros de punta. Hace un tiempo atrás yo me compré un set completo que venía desde el número 1 hasta la punta número 8, más gruesa. Y la particularidad de esta marca es que el pigmento de la tinta es a prueba de agua. Entonces puedes trabajar acuarelas con estos tiralíneas. Así que me gustaría más adelante volver a comprar el set completo para realizar estos mismos trabajos, pero en hojas de acuarela, y pintarlos con acuarela para crear otro tipo de efectos visuales.
Así que les quería dar ese dato por si les interesa aplicarle color en acuarela a sus mandalas. Utilicen tiralíneas de la marca Pigma. Esto en especial. A mí me queda solamente este porque en realidad todos los otros anteriores que compré hace mucho tiempo atrás, todos se me gastaron, así que están todos ya en la basura. Y este que tengo aquí es un calibrador de 8 milímetros. Su punta es bastante ancha, como pueden ver, que me sirve para realizar estos efectos de marcado que aparece aquí en estos mandalas. Y este otro no tiene la medida de la punta, pero se me imagina que debe ser de unos 3 a 4 milímetros, o si es que 2 milímetros más o menos. Me gusta mucho usar este porque es de tinta líquida, entonces cuando creo trazos el lápiz corre inmediatamente, así que me gusta mucho usar este. Así que ocupo estos dos solamente. Y olvidé mencionarles que también van a necesitar hojas cuadriculadas para ir creando patrones simples. La idea aquí es que a medida que avance el video, vamos a ir juntando estos patrones para ir creando estructuras y formas mucho más complejas. Pero esto es lo más básico para comenzar a sacar formas. La idea es familiarizarnos con los patrones y así estos patrones nos va a servir como una guía visual cuando dibujemos nuestro primer mandala. Así que lo primero que vamos a hacer es ir copiando estos patrones. Vamos a comenzar dibujando. Utilicen lápiz grafito por si se equivocan. Y vamos a ir guiándonos con la cuadrícula. Lo primero que vamos a hacer es contar aquí cuántos cuadros hay hacia arriba y cuántos hacia el lado para calzar este patrón aquí. Igual ustedes pueden hacerlo a su criterio, por ejemplo, utilizar 2 cuadros para arriba, 2 para el lado y hacer el patrón más pequeño o más grande. La idea es que la creatividad sea única de cada quien. Yo solamente estoy facilitando estos conocimientos para comenzar. Entonces, en este patrón tenemos 3 cuadros hacia arriba, entonces vamos a marcar aquí el inicio y vamos a contar 3 cuadros hacia arriba, 1, 2, 3 y vamos a marcar. Y ahora desde aquí al medio vamos a contar cuántos hay hacia el lado. Hay 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. Entonces ahí ya tenemos nuestro parámetro. Y aquí nos vamos a guiar y vamos a trazar nuestro arco. Y vamos a ir copiando el primer patrón. Luego vamos a hacer el círculo en chiquitito aquí en el medio y vamos a sacar los pétalos de esta manera. Hacemos siempre el del centro y luego comenzamos a sacar el pétalo hacia el costado y luego vamos hacia el otro lado. Siempre vayan contando. Si sacan 3 pétalos hacia un lado, tienen que sacar 3 hacia el otro. Ahí ustedes con la práctica van a ir perfeccionando la proporción del patrón. Luego el de abajo es lo mismo. Comenzamos marcando nuestro inicio y contamos 3 cuadros hacia arriba y de aquí contamos 2 hacia el costado, 2 hacia el otro. Vamos a realizar nuestro arco
Voy a acercar la cámara para que puedan apreciar ahí. Y ahora voy a hacer el centro. Y después del centro voy a sacar estas de acá abajo, que son como formas ornamentales. Y sobre estas formas ornamentales vamos a sacar los pétalos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así. Vamos con el siguiente ejercicio, lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Realizamos el arco. Y aquí en el medio vamos a sacar ese caracol. ¿Ven? Así pueden ir practicando cada patrón. Entonces, no solamente pueden practicarlo a mano alzada en una hoja, también se pueden guiar de manera mucho más sencilla con estos ejercicios que les dejé aquí al costado, que tienen como un color más clarito, justamente para que ustedes comiencen a trazar con este tipo de lápices. Vamos a usar un tiralíneas delgado. Entonces aquí ustedes pueden practicar. ¿Ven? Aquí practican sobre las líneas de ejercicio. Entonces, lo lindo de esto es que ustedes le pueden ir creando efectos como rellenar con negro el botón de esta flor. Pueden rellenar con negro en estas esquinas. Y podemos utilizar un calibrador mucho más ancho para marcar el contorno de acá, de este patrón. Bueno, esto sería la primera parte de los ejercicios que ustedes pueden practicar en casa. Son patrones con arco. Yo los uso mucho para ir montando diseños encima. A medida que avancemos con la guía, les voy a mostrar cómo vamos a unir estos patrones con arco de manera horizontal. Y entre medio vamos a ir dibujando nuevos diseños y patrones, armando una especie de cenefa o bordado, para que puedan entender cómo ir estructurando un dibujo de mandala. Y en la siguiente hoja de ejercicios van a encontrar nuevos diseños de patrones que tienen más variación para irlos agregando sobre los patrones con arco.
Estos están en una cuadrícula de 4, se ven pequeñitos, pero ustedes pueden darle el tamaño que ustedes gusten. Yo aquí les voy a enseñar cómo dibujarlos. Vamos a comenzar con el primer patrón, que está en una cuadrícula de 2. Entonces aquí yo voy a contar 1, 2. Y aquí vamos a formar nuestro arco y un pequeño marco. Y aquí en el medio vamos a marcar ahí y vamos a sacar un caracol. Al otro lado igual. Y en el medio una bolita. Entonces ustedes pueden rellenar estos espacios. Y acá arriba vamos a sacar el pétalo que nos va a guiar para los otros pétalos que van al costado. Traten de guiarse por la cuadrícula. Aquí voy a sacar un pétalo y aquí voy a sacar el otro. Y aquí también vamos por 2 pétalos más. Aquí ustedes le pueden agregar algunos detalles y así. También pueden practicar sobre esta guía. Y así. Ahora vamos a sacar el segundo. Y el segundo también está en una cuadrícula de 4. Entonces yo marco acá, en donde, y aquí en el centro voy a comenzar a sacar mi caracol. Luego, aquí vamos a sacar esa forma y arriba vamos a generar unos pétalos. Voy a hacer 3 pétalos hacia el lado y 3 hacia el otro. Vamos con el siguiente ejercicio, que es un poco similar al de arriba. Aquí en el medio voy a sacar mis caracoles. Una gota. Y vamos a llegar hasta acá arriba con el primer pétalo. Y otros 2 hacia el costado. Ahí sale con arco, también lo pueden agregar o lo pueden dejar así también. La idea es que aquí ustedes exploten su creatividad. Pueden diseñar todos los patrones que a ustedes se les ocurra, no solamente lo que les estoy mostrando aquí, pero esto es una referencia para que ya puedan empezar. Lo mismo con este diseño. Lo sacamos, por ejemplo, aquí. Comenzamos a sacar pétalos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos acá abajo una forma de corazón. Esto lo podemos hacer, vamos a formar la cuadrícula de 4, mis puntos guías.
Aquí en el medio vamos a terminar el corazón, entonces aquí sacamos en este espacio, en este cuadrado, vamos a sacar la forma del caracol. Aquí arriba sacamos una forma de diamante y los pétalos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una bolita encima, otra bolita abajo y aquí en este cuadrado vamos a sacar la forma del caracol. Y aquí le voy a hacer una pequeña guatita para darle una forma más especial. Así que así pueden ir practicando con esta hoja. Y en la tercera hoja de ejercicios, aquí se viene lo interesante y lo más entretenido, que es comenzar a unir nuestros patrones que vimos en las primeras dos hojas. Les quiero mostrar algunos ejemplos para que puedan comprender la estructura de estas cenefas. Si se fijan en el primer patrón, se comienza a repetir el primer ejercicio que hicimos y empecé a agregar entre medio patrones de pétalos, que es lo que más se repite, que podría ser como una variación de este patrón que está aquí. En el siguiente ejercicio, si observan, hay otro patrón que es el segundo de la primera hoja de ejercicios y entre medio está el corazón, que es el patrón que dibujamos aquí. Se agregó aquí entre medio. Entonces aquí abajo, fíjense, sería como este patrón que está aquí, un pequeñito, sería el que está acá, pero invertido, dando como una forma de corazón. Aquí son muchas vueltas. Entonces la idea de las primeras dos hojas de patrones es que ustedes integren esto en su mente, las formas, practiquen las formas y después en una hoja comienzan a hacer variaciones y agregar, a unificar estos patrones para armar esta especie de cenefas. Así que bueno, en esta hoja también les dejé una continuidad para que ustedes puedan practicar. Pero yo les voy a hacer un ejercicio aquí de cómo ir agregándolos. Bueno, ahora voy a llevar todo esto a la práctica con los patrones que dibujé aquí para enseñarles cómo lo pueden hacer ustedes. Apóyense del lápiz grafito para ir marcando la dimensión de su patrón. Por ejemplo, este está en una cuadrícula de 4, entonces yo voy a marcar aquí 4 cuadritos, aquí también, hasta ahí. Voy a usar este lápiz delgado para comenzar a dibujar mi patrón. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra secuencia, podemos ir agregando entre medio nuevas formas. Por ejemplo, aquí yo puedo generar un arco que conecte este pétalo con este y este con este otro.
Y así ustedes van armando una secuencia. ¿Ven toda la variación que ustedes pueden hacer? Miren, aquí entre medio también puedo hacer una bolita. No sé, aquí 2 pelotitas. Pueden inventar todo lo que ustedes gusten. La idea es que también puedan encontrar un estilo personal, porque a medida que ustedes van sacando formas y quizás formas que ni siquiera realizo yo, y van a crear un estilo personal. Entonces aquí ya podemos entrar a detallar. Y así sucesivamente lo pueden ir realizando estas especies de cenefas. Cuando ustedes le agregan detalles negros a esto, el dibujo cambia muchísimo. Yo aquí estoy dibujando a la rápida para que el video también no se haga tan largo, tan extenso, porque nos queda una hoja más de ejercicios por ver. Y en esta última hoja de ejercicios vamos a crear un mandala con simetría radial que iremos expandiendo a medida que vamos agregando patrones a su alrededor. Vamos a utilizar la misma filosofía que les enseñé cuando comencé a dibujar esta secuencia de patrones. Bueno, y para comenzar a dibujar nuestro primer mandala, vamos a comenzar desde el centro, partiendo con una secuencia de 4 patrones, ya que la cuadrícula no nos permite más. Aquí voy a hacer un dibujo de demostración de cómo voy armando estos mandalas. Entonces aquí voy a marcar mi cuadrícula de 4 y aquí ya me puedo guiar hacia afuera. Por ejemplo, voy a comenzar creando un patrón como de hoja, otro acá, aquí puedo conectar estas puntas con un arco y así lo voy formando alrededor. Le agrego un marco. Puedo hacer unos pétalos. Y ahora nos vamos expandiendo. Miren que yo voy marcando la distancia, guiándome por la regla de la cuadrícula. Entonces aquí voy a ir conectando en el cuadro superior un pétalo, aquí también.
Ya, aquí yo ya tengo una secuencia en la que puedo comenzar a marcar con el lápiz, con un calibrador de punta gruesa. Ahora que ya tengo lista esta secuencia, voy a rellenar aquí algunos espacios con negro para ir generando algunos efectos dentro de mi diseño. Y ahora, después de este primer bloque, voy a comenzar a dibujar el siguiente bloque. Voy a ocupar estos cuadros que están aquí como para generar un corazón. Ahora tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios para agregar otro diseño diferente que podríamos hacer unas puntas de diamante, por ejemplo. O sea, como tipo hojas. La idea es que ustedes vayan rotando la hoja para que vaya saliendo el diseño de mejor forma. Ahí me está quedando un poco chueco, pero bueno. La idea es que se entienda la explicación. Y bueno, después marcamos toda esta otra secuencia, la cerramos con el marcador de punta ancha. Bueno, y así es como ustedes pueden lograr crear estos estilos de mandalas a través del dibujo. La idea aquí es que cuando ustedes comiencen la primera secuencia y la segunda secuencia, vayan cerrando con el calibrador de punta ancha en todo su alrededor antes de seguir expandiendo su mandala. Entonces, después ustedes, cuando sigan con la nueva secuencia de patrones, lo hacen con el calibrador de punta fina y después cierran su secuencia con el calibrador de punta ancha. Y así sucesivamente lo van haciendo para crear estos efectos. Y ya para finalizar con este curso, quiero recordarles que todas estas plantillas que estuvimos viendo a lo largo del video van a estar disponibles de manera gratuita para ustedes. No necesitan inscribirse. Vayan al enlace que les dejaré en la descripción de este video, que los llevará a mi blog, y bajen hasta el final del artículo y van a encontrar
se van a encontrar con un botón amarillo para descargar el PDF completo. Les agradecería de corazón si pudiesen dejar alguna interacción o comentario en mi blog y también en este video. De esa manera me ayudan ustedes a crecer para seguir creando este tipo de contenidos para ustedes. Y en el siguiente video de dibujos de mandalas veremos más a fondo la simetría radial, pero aplicado en hojas blancas, alejándonos de la cuadrícula. Esta técnica les ayudará a crear mandalas circulares con más variación en diseños y generando patrones mucho más complejos. Así que no se pierdan el siguiente video y gracias por todo su apoyo. Nos vemos. ¡Chao!